Como le decía, hace un par de semanas terminamos la primera sección del capítulo 5. Recuerda que esta sección inicia con un llamado del apóstol Pablo: seamos imitadores de Dios como lo que somos, hijos amados de Dios. Para poder imitar a Dios como Él nos va a dar la clave, nos va a decir que hay tres aspectos específicos en los cuales nosotros necesitamos imitar a Dios. Nosotros debemos andar en amor porque Dios es amor. Debemos andar en luz porque Dios es luz. Y también debemos andar en sabiduría porque Dios es sabio. ¿No es cierto? Ahora, cuando terminamos esta primera sección, la terminamos diciendo lo siguiente: el andar en sabiduría significa, entre otras cosas, saber y conocer y distinguir qué es la voluntad de Dios para que nosotros podamos no solo conocerla, sino también practicarla. Hermano Maxi, creo que no casualmente, leyó hoy día junto con nosotros los siguientes versículos: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros necesitamos conocer, comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Quiero decir algo, hermano: nada bueno sale de ir en contra de los principios bíblicos. Nada bueno sale de ir en contra de la voluntad de Dios. Alguien dijo que las cosas que empiezan bien tienen alta probabilidad de terminar bien, pero lo que empieza mal termina irremediablemente mal. Y pareciera que muchas veces a nosotros nos gusta acomodar, justificar las cosas malas para hacerlas parecer buenas. El profeta dice: ay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Hoy vivimos días en que nuestra sociedad está haciendo esto, ¿no? A lo bueno le llama... Gracias por su participación, hermano. Me ayuda y me anima un montón. Nuestra sociedad hoy día a lo bueno le llama malo. ¿Y a lo malo? Bueno. Y pareciera que este fenómeno social también se ha trasladado a las iglesias. Pareciera que este fenómeno social también se ha trasladado incluso a nuestras propias vidas. El apóstol dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego nos revela cuál es parte de esa voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros seamos llenos de ¿qué cosa? Según el texto, verso 18. Del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa que seamos llenos del Espíritu Santo? Mire, si usted va a mi vehículo hoy día, y no estoy diciendo nada ni estoy pidiendo nada, por favor, no se malentienda lo que voy a decir, ¿ok? No he tenido el tiempo porque estaba en cama, solo por eso, pero saliendo de aquí me voy a la estación de servicio, se lo prometo, no estoy pidiendo nada, por favor. Pero si usted se sienta en mi vehículo ahora, lo echa a andar, se dará cuenta que la luz del combustible está encendida. ¿Está lleno mi tanque? ¿Será que estar lleno del Espíritu Santo significa que el estanque de nuestra vida tiene que estar rebosante? ¿Será eso? La verdad que no. Porque podría haber aquí algún hermano que fue bendecido y tiene el estanque lleno de su vehículo, ¿no? Necesito a alguien que no sepa conducir. Hay varios. Ahora, de esos varios, ¿a quién por ningún motivo debiésemos sentar frente a un volante? Oye, hay varios. Vamos a dejar a Felipe. Mire, podríamos sentar a Felipe en mi vehículo que casi no tiene combustible, o podríamos sentar a Felipe en el vehículo de ese hermano que tiene el estanque lleno hasta arriba, hasta el tope, y pedirle que vaya al mismo lugar y él no va a saber llegar. ¿Sabe por qué? No es que no va a saber llegar, no va a poder llegar. ¿Sabe por qué? Porque no sabe conducir. La llenura del Espíritu no tiene que ver con cuánta cantidad de Espíritu hay en mi vida. No tiene que ver con que el estanque de mi corazón esté rebosante o que el estanque de mi corazón esté casi cero. La llenura del Espíritu tiene que ver con el hecho de que
quien está al control de mi vida, tenga verdaderamente ese control. Si el Espíritu Santo no está controlando mi vida, si el Espíritu Santo no está guiando mi vida, yo no soy lleno del Espíritu Santo. La expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo tiene que ver, la llenura del Espíritu tiene que ver, es más bien un concepto, un término marino. En la antigüedad, los buques se movían en función de vientos o velas que eran infladas por el viento. Y cuando las velas eran llenas del viento, entre otras cosas, la persona que iba al timón podía guiar esa embarcación para llevarla donde él quisiera. Esa es la idea de llenura en este punto. No tiene que ver con cuánta cantidad de Espíritu Santo yo tengo, tiene que ver con cuánta cantidad de mí tiene el Espíritu Santo. ¿Logra entenderlo? ¿Sí? Bueno, esa es la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él guíe, para que Él conduzca nuestro andar. Esa es la diferencia, que lo hablamos hace un par de semanas atrás, de estar llenos de, que no nos embriaguemos de vino, que no seamos llenos del vino. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el vino? Cuando uno se embriaga, cuando alguien se embriaga, ¿qué pasa con esa persona? Entre otras, alguien lo dijo recién. Pierde el control. Pierde el control. Pierde el control. ¿Por qué? Porque queda esclavo del vino. Pero una persona que es llena del Espíritu Santo es controlada por el Espíritu Santo de Dios. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo se refleja? ¿Cómo podemos entender nosotros que efectivamente una persona ha sido llena del Espíritu Santo? El pasaje nos da varias claves. Nos indica, nos da varias indicaciones de cómo nosotros podemos entender que hemos sido controlados por el Espíritu Santo. Básicamente, primero, porque nuestra forma de hablar cambia. Note lo que dice los versos 19 y 20. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, entonces nosotros empezamos a hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Recuerda usted que de la abundancia del corazón habla qué cosa? ¿La boca? Es imposible que de un corazón lleno de agua dulce salga agua amarga. Es imposible. Mire, hermano, creo que lo dije hace un par de semanas. Es verdad, yo no puedo ver tu corazón. Yo no puedo conocer lo que hay en tu corazón. Eso solo lo puede hacer Dios. Y yo no soy Dios ni quiero ser Dios. Yo no tengo esa capacidad para ver lo que hay en tu corazón. Pero yo puedo ver tus actitudes. Y tus actitudes demuestran de alguna manera lo que hay en tu corazón. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ir a la parcela de Palabra de Vida para oficiar un matrimonio. Y me llamó mucho la atención que dentro de las personas que estaban invitadas llegó un muchacho, pelo largo, moño, parte del moño teñido. Y no teñido de cualquier color, creo que era morado, verde, calipso, no sé, pero color bien raro. Con un aro. Y no cualquier aro. Era un tremendo aro. Y él llegó ahí, ¿no? Y se presentó. Él había sido hijo. Era hijo. No él había sido, sino que él era hijo de quien había sido por años misionero en esa misma institución. Y él vino y se presentó. Ya estaban por años, estaban fuera de la institución. Y se presentó de esta forma. Y conversando un día con un misionero, él me dijo lo siguiente: yo no entiendo el por qué, el para qué. ¿Cuál es la idea de presentarse así? Decir, mírenme, vean cuán rebelde estoy. Si sabemos que está rebelde, sabemos que está lejos del Señor, oramos por él para que vuelva al Señor. Él no necesita venir de esa manera, presentarse de esa manera para decirme estoy lejos y estoy rebelde. Ya lo sabíamos. ¿Cuál era la idea de presentarse así?
Ahora, cuando tú confrontas a una persona así, ¿sabes lo que te dice esa persona generalmente? Es que ustedes viven por apariencias. Ustedes no ven mi corazón. No, es verdad. Yo no veo el corazón. Yo veo los reflejos de la conducta del corazón. Lo primero que afecta la llenura del Espíritu es la forma de hablar. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo hago? Si mi actitud es continua queja, continuo reclamo, algo anda mal. Quiero decir esto, no está mi hijo, lo puedo decir con libertad, aunque lo va a ver igual. Yo noto claramente cuando mi hijo anda bien o cuando anda mal con el Señor por cómo él se comporta dentro de la casa. Cuando empieza con los portazos, anda mal. Cuando empieza con la queja, anda mal. Cuando empieza con reclamos, anda mal. Cuando no, anda alegre, cantando cosas del Señor. Yo lo noto. Y así como lo noto en él, lo noto en otros. Pero yo no soy tonto ni necio para no entender que ustedes también lo notan en mí. Porque ustedes lo ven en mí. El texto sigue diciendo, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera evidencia de una vida que está llena del Espíritu Santo es que su forma de hablar cambia. Y cambia para bien, porque agrada al Señor. Porque no solo agrada al Señor, sino que también bendice a su hermano. Ahora, la segunda forma, y en esto nos queremos concentrar ahora, la segunda forma de poder ver que una vida está llena del Espíritu Santo de Dios es porque también afecta la conducta, nuestra conducta respecto de otras personas, mi relación con otras personas. Es interesante, pero desde el verso 22 del capítulo 5 hasta el final casi del capítulo 6, usted verá cómo el hombre se relaciona con distintas personas y cómo la llenura del Espíritu va a afectar esas relaciones. Primero, desde el verso 22 en adelante, usted va a ver cómo una esposa que es llena del Espíritu Santo se va a relacionar con su esposo. Luego sigue más adelante y va a mostrar cómo un esposo lleno del Espíritu Santo ahora se relaciona con su esposa. Luego, como un padre lleno del Espíritu Santo se relaciona con su hijo. Como un hijo lleno del Espíritu Santo se relaciona con su padre. Como un esclavo, un siervo lleno del Espíritu Santo se relaciona con su amo. Como un amo lleno del Espíritu Santo se relaciona con su siervo. Para terminar, en cómo un creyente lleno del Espíritu Santo se relaciona con el mundo espiritual. Relaciones. ¿Cómo la llenura del Espíritu va a afectar nuestras relaciones interpersonales con otros? Porque las afecta. Y las afecta no para bien y para mal, sino que las afecta siempre para... Gracias. Bien. Veo que están atentos. Las afecta siempre para bien. La llenura del Espíritu siempre va a afectar nuestras relaciones para bien con otros. Con otros. Ahora, la base, la clave para esto está en el verso 21. Y mire lo que dice el verso 21, por favor, conmigo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es someterse, hermano? ¿Qué significa someterse? ¿Qué se le ocurre a usted que significará someterse? ¿Cómo? Entregarse. Estar bajo la autoridad de alguien. Por ahí va la cosa. Ya, bien, por ahí va. Mire, básicamente someterse es un término militar. En el original, en el texto original, someter era un término militar. ¿Y cuál era el sentido, el significado de ese término militar?
es ponerse bajo las órdenes de alguien que tenía autoridad. Eso es. Ponerse bajo las órdenes de alguien que tenía autoridad. Déjeme mostrarle esta palabra en otros textos y con una palabra sinónima. Vea conmigo, por favor, Lucas capítulo 2, verso 51. Lucas capítulo 2, verso 51. En el contexto se nos está hablando de la visita de José, María y Jesús al templo cuando él tenía 12 años. ¿Se acuerda que ellos van a Jerusalén y cuando regresan Jesús se pierde? Y ellos después de 3 días se dan cuenta que Jesús no viene con el grupo, no viene con ellos, y regresan a buscarle y le encuentran conversando con los doctores de la ley, preguntando y respondiendo, y los doctores de la ley maravillándose de la sabiduría que tenía este pequeño niño de 12 años. Bueno, cuando ellos regresan de vuelta hacia su casa, verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Mire, le doy un consejo personal, marque esta frase, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Quién estaba sujeto a ellos? ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, el que estaba sujeto era Jesucristo. El niño Jesús de 12 años era quien estaba sujeto. ¿Y a quién estaba sujeto? A sus padres terrenales. Ahora es interesante porque uno podría decir, pero ¿cómo? Si con todo y ser un niño de 12 años, Él es Dios. Y como Dios estaba sujeto a sus padres terrenales, Él con todo y ser un ser santo, porque Él nunca pecó, hermano, no es que no pecó en su ministerio solamente, Él nunca pecó desde que nació hasta que murió, nunca pecó. Con todo y ser un ser santo, Él se sujetó a 2 personas pecadoras, que sin embargo Dios había puesto sobre sí, sobre Él, como su autoridad, sus padres terrenales. ¿Sabe lo que Él hizo? Él se sujetó. Esa es la palabra aquí para someter. Él se sometió a la autoridad de sus padres terrenales. Interesante texto. Hebreos capítulo 12, verso 9. Hebreos capítulo 12, verso 9. Este texto está en el contexto de la disciplina, ¿no es cierto? De cómo el Señor a todo aquel que recibe por hijo lo disciplina, para que participe de lo que le es provechoso, para que participe de la santidad de Dios. Eso es lo que hace Dios con sus hijos. Ahora, si se nos deja, dice la Escritura, si se nos deja sin disciplina, entonces preocupémonos, porque probablemente no seamos hijos. 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La palabra para someter acá o someternos acá es obedeceremos, obedecer. Señor Jesús primero, obedeciendo a sus padres terrenales, sujetándose a ellos. Nosotros ahora, los creyentes, obedeciendo, sometiéndonos a Dios. Quiero preguntarle algo, hermano. ¿Es fácil someterse a Dios? ¿Sí o no? No es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no le es fácil someterse a Dios? ¿Dios es santo? Parece que no mucho, porque ¿Dios es santo? Amén, ¿no es cierto? ¿Dios es bueno? ¿Dios es sabio? Amén. ¿Sí? ¿Por qué entonces es tan difícil someterse a Él? Porque somos rebeldes. Porque nosotros somos todo lo que no es Dios. Por eso que nos cuesta tanto someternos a Él. Ahora, si nos cuesta someternos a alguien que es santo, a alguien que es sabio, ¿qué más dije? A alguien que es bueno,
a alguien que es justo, si nos cuesta someternos a alguien que tiene todos estos atributos, todas estas cualidades, ¿cuánto más nos va a costar someternos unos a otros? Sin embargo, si usted vuelve al capítulo 5, verso 21 de Efesios, es interesante porque el verso 21 nos dice a quién debemos someternos. ¿Y qué dice el texto? Someteos. Ahora, recuerde esto, por favor. ¿Qué significaba someterse? Obedecer. Estar bajo la autoridad de alguien, ¿no? Básicamente esa es la definición. Someterse es ponerse bajo la autoridad de alguien. Ponerse bajo la autoridad de alguien. Eso es someterse. Y el texto acá nos dice bajo qué autoridad debemos ponernos nosotros. Según el texto, someteos. Lea el texto, léalo bien. No le agregue palabras ni le quite. Someteos unos a otros. Unos a otros. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Que debemos someternos entre nosotros mismos. Debemos considerarnos entre nosotros y debemos considerar al que tengo a mi lado como mayor que a mí mismo. Es interesante, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3 creo que es, introduce el tema del servicio y la forma en que nosotros debemos servir a nuestros hermanos con los dones que tenemos. Verso 3. Y él empieza a introducir la forma en que nosotros debemos servir a los hermanos con los dones que tenemos. Y él dice lo siguiente: por tanto, os hago saber que nadie... Perdón, estoy leyendo 1 Corintios 12. Ahora sí. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ¿qué es lo que no debe tener? Más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Piense con cordura. No piense de sí mismo como que es superior a todo el resto, porque no lo es. Hay gente que tiene el complejo de la flor que está en la planta, que está en el macetero, que está sobre la mesa del centro de la casa. ¿Lo entendió? Si no, se lo repito, a ver si me acuerdo. La flor que está en la planta, que está en el macetero, que está sobre la mesa del centro de la casa. En buen chileno se cree la última chupada del mate, el hoyo del queque, no sé qué más. Pero el Señor nos dice, nosotros no debemos pensar de nosotros así. Nosotros no somos eso. Nosotros debemos pensar de nosotros mismos con cordura, no teniendo un concepto más alto que el que debemos de tener. El Señor Jesús nos dejó ejemplo. Maxi nos recordaba en la media vigilia de oración el caso de cuando Cristo en Juan capítulo 13 lava los pies de sus discípulos. Él, que es el Señor de todo, el creador y sustentador de todo, en ese lugar, en el aposento alto, tomó el lugar del esclavo de más baja condición de una casa para lavar los pies de sus discípulos. Él nos dejó ejemplo. El apóstol Pablo recuerda el ejemplo de Cristo cuando nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló tomando forma de siervo. Eso hizo Cristo.
Él nos mostró un camino, Él mostró el ejemplo, Él es siervo. Y un siervo está para servir. Esta semana tuve la oportunidad de compartir con los alumnos de la facultad el lunes. Y hablando justamente de esto, del servicio, les compartía lo siguiente. Les preguntaba a los muchachos, ¿por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Conozco casos de muchachos que decidieron congelar sus estudios universitarios por ir a estudiar a la facultad. Otros dejaron buenos trabajos por ir a la facultad. Les preguntaba, ¿para qué? ¿Por qué? La teología presenta lindos desafíos. Estudiar, aprender teología presenta lindos desafíos. Tener conocimiento bíblico tiene lindos desafíos, hermano. Pero si usted no se prepara para servir, entonces lo que está haciendo no le sirve. Me encantó algo que pasó con Jonathan. ¿Se acuerdan de Jonathan, no? Vino hace un par de semanas atrás. Llegó un día miércoles, teníamos reunión de equipo. Él llegó ese día a la reunión de oración. Sé que iba a tomar once igual con nosotros. Usted sabe que él no perdona eso. Y el Jonathan, yo le pedí que nos compartiera un poco del año. Y el Jonathan me dijo, pastor, fue tan lindo, porque nos dijo esto, ¿no? Fue tan lindo estudiar en la semana, aprender de la palabra de Dios para poder ir cada fin de semana a practicarlo a las iglesias, a servir. Es lindo estudiar, es lindo prepararse, pero es más lindo cuando eso se pone en práctica. Pero hay un peligro en servir, hermanos. ¿Sabe cuál es el peligro en el servir? Que usted ame tanto el servicio que deje de amar a Dios, al Dios y a las personas que sirven. Que para usted sea más importante la actividad que Dios y las personas. Ese es un peligro. Hoy tuvimos una linda clase de soteriología y estamos aprendiendo acerca de soteriología, cosas que necesitamos aprender. Quiero decir esto, hermano, un pequeño paréntesis. Un instituto bíblico tarda 2 a 3 años en enseñar lo que una iglesia tarda de 10 a 14 años en enseñar a una persona. Por lo tanto, por eso que es tan importante venir a la escuela dominical, ser consecutivo, ser fiel, permanente en el aprendizaje, porque necesitamos aprender. Aquí nos vamos a tardar casi 10, 12 años en enseñarle lo que un instituto le enseñaría en 3 años. Pero no porque nos vamos a tardar eso, no lo vamos a hacer, no vamos a enseñar. Venga a la escuela dominical. Hoy tuvimos una linda clase, buena clase de cosas que necesitamos aprender. Pero usted no saca nada con saber los tiempos de la salvación si usted es indiferente por su familiar, su tío, su hermano, su prima, que se va al infierno sin Cristo. Y a usted le da lo mismo hablarle a él de Cristo. No sacamos nada con saber qué significa ser salvos. ¿Salvos de qué? Si yo sé que fui salvo de la condenación, del poder, de la presencia del pecado, si a mí me da lo mismo que mi vecino sin Cristo, que está agónico, se está muriendo y se va a morir sin Cristo y se va a ir al infierno, y yo me voy a quedar callado. No sé por qué estoy en esto metido, pero déjeme intentar volver. Estábamos hablando de la actitud de Cristo, ¿no? La actitud de Cristo nos muestra la actitud de un siervo, de una persona que fue capaz de ponerse por debajo del resto, siendo Él superior a todos. Él, que es el Rey del universo, fue capaz de ponerse como el esclavo de más baja condición para servir a sus discípulos. Él, que es el Rey del universo, fue capaz de ponerse bajo todo para que todos lo humillasen.
Pero probablemente más de una vez salió esta frase de nuestras bocas, porque de mi boca salió más de una vez. No, yo no voy a dejar humillar por nadie. Siguiendo fielmente las pisadas del Maestro, ¿no? ¿Se acuerda? 1 Pedro 2:21. Cristo nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás, ¿como qué? Superiores a él mismo. Yo no debo hacer nada por contienda, por vanagloria, por disputa, por enojo. Quiero ser honesto, hermano, en el tiempo, en los años que llevo de ministerio, yo he visto más de una vez, en mis años de ministerio, que viene una persona, dice exactamente lo que yo he dicho años antes, meses antes, el posteo posterior en algún lugar, oh, espectacular lo que dijo el hermano. Y la verdad que tiene toda la razón. Gracias, hermano, tanto. Está bien. Yo no voy a reclamar. Yo no voy a postear ahí, oiga, yo se lo enseñé eso hace 3 semanas atrás, o en el mensaje tanto, o cuando estudiamos tal o cual cosa. Yo no voy a compararme con nadie, no quiero pelear con nadie, no quiero disputarme la autoría de nada, porque yo no soy autor de nada. No quiero. Nada hago por contienda ni por vanagloria. Espero que usted tampoco. Porque nosotros tenemos una obligación de parte del Señor, una demanda de parte del Señor, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Quiero decir que esta actitud humilde de Cristo es lo que nos da la base como creyentes para poder mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es el hecho de pensar que Cristo abandonó su gloria para venir a morir en una cruz, lo que nos da la base para poder pensar en otros como superiores a nosotros mismos. Les recordaba cuando Maximilian hace un par de semanas nos recordaba este evento en el aposento alto, ¿no? Cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos. El Señor del universo tomando la forma del esclavo de más baja condición de una casa para lavar los pies de los discípulos. Y es interesante, porque dentro de esa gente que Él lavó los pies de quien le iba a traicionar entregándole, y lavó los pies de aquel que le iba a rechazar negándole. Mire, amar al que te ama es fácil. Servir al que te sirve es fácil. Perdonar al que te perdona es fácil. Ser misericordioso con aquel que te es misericordioso es fácil. Valorar a quien te valora es fácil. Lo difícil es lo contrario. Y Cristo nos dejó ejemplo. Porque Él le lavó los pies a Judas, que le iba a traicionar entregándole, y le lavó los pies a Pedro, que le iba a negar. Y lo hizo igualmente, con amor. Con amor. Note como, por último, en este versículo, no solo se nos habla de aquello que no nos es fácil, someternos unos a otros, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, estimar que los demás tienen autoridad sobre nosotros. No es fácil. Dijimos, no era fácil someternos a Dios, menos va a ser fácil someternos al hombre. Menos. Pero así como se nos indica en la primera parte del texto, esto que nos es difícil, en la última parte del texto se nos indica el cómo debemos someternos. Fíjese lo que dice el texto, Efesios 5:21. Someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de
de Dios. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente en este mismo pasaje, en este mismo texto. Estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Me llamó la atención la palabra reverencia. Estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. La versión NBI, la Nueva Versión Internacional, también usa la palabra reverencia en lugar de temor. ¿Qué es el temor a Dios, hermanos? ¿Qué es el temor a Dios? Bueno, el temor a Dios en este caso, en el pasaje, es lo que nos lleva a hacer cosas que humanamente hablando son casi contra nuestra propia naturaleza. Será el temor a Dios lo que nos llevará a someternos unos a los otros, a considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Temor en la Biblia, en el lenguaje original, temor proviene de la palabra fobo. ¿Por qué les menciono esto? ¿A qué les suena fobo? Fobia. ¿Qué es una fobia? Un temor, claro. ¿Qué es una fobia? Miedo. Miedo, ¿no es cierto? Y dependiendo de lo que acompaña a fobia es claustrofobia, miedo al encierro. Agorafobia. ¿Qué es la agorafobia, Maxi? ¿A la plaza? ¿A las plazas? No, miedo a las multitudes. Aracnifobia, aracnofobia, a la araña. ¿Alguien le tiene fobia a la araña, no? Ahí hay dos. Bueno, fobia. Ahora, lo interesante acá, que si bien es cierto, fobia es el miedo a algo determinado, en el lenguaje original Pablo utiliza la palabra fobo, que se traduce como respeto reverente. Por eso que me llamó la atención la traducción que hace la Biblia Dios habla hoy y la versión de las Américas, porque las dos usan la palabra reverencia, que traduce como respeto reverente. ¿Qué es reverencia? Bueno, reverencia es una actitud de respeto por alguien que está en posición de autoridad. Y es interesante porque el pasaje dice que debemos someternos, debemos ponernos bajo la autoridad de alguien, de los unos y los otros, ¿no es cierto? Debo ponerme bajo la autoridad de ustedes y ustedes deben ponerse bajo la autoridad de otro, ¿no es cierto? Por reverencia, o sea, por respeto a aquel que está en autoridad, que es Dios. Cuando yo me someto a ustedes, lo único que estoy haciendo es mostrar mi respeto reverente por el Señor. Eso es. Mostrar mi respeto reverente por el Señor, que es quien está en verdadera autoridad. Se cuenta la historia de una persona, de un joven, que fue criado en un hogar con padres cristianos. Llegó a los años de su adolescencia, y en su adolescencia, en el colegio, le invitaron a fiestas, y él empezó a ir a las fiestas. Empezó a acceder para ir a estas fiestas. Y en las fiestas le ofrecían alcohol, y en las fiestas le ofrecían tabaco, y en las fiestas le ofrecían otro tipo de cosas también. Pero cada vez que él iba a estas fiestas y le ofrecían, decía, no, muchas gracias. Hasta que alguien vino y le preguntó, ¿por qué nunca recibes nada? Y este joven dijo, por mis padres. Entonces le retrucaron de buena manera, ¿no? Pero si tus padres no están aquí. Y él les dijo, es verdad, mis padres no están aquí, pero yo amo a mis padres y les respeto. Eso es temor reverente. No temer, no tener miedo por lo que los padres le iban a hacer a ese muchacho si lo sorprendían bebido, fumado, drogado. Eso no es temor, eso es miedo. Miedo a las consecuencias. El verdadero temor es un respeto reverente por la autoridad que tenemos sobre nosotros, que es Dios.
Yo no le temo a Dios por lo que Él me vaya a hacer si yo peco. Yo le temo a Dios porque Él es Dios. Y merece mi respeto reverente. Como creyentes, lamentablemente, muchas veces sentimos miedo por Dios en lugar de sentir temor por Él. Hermanos, el someternos unos a otros en el temor de Dios demuestra que somos llenos del Espíritu Santo. Así como nuestro hablar transformado, que ha sido cambiado, demuestra nuestra llenura del Espíritu Santo, nuestro someternos a otros también lo demuestra. Pero quiero decirle esto, este versículo, someteos unos a otros en el temor de Dios, es clave cuando nosotros queremos entender cómo ha de ser la relación de un esposo con su esposa, de una esposa con su esposo, de un padre con su hijo, de un hijo con su padre, de un amo con su siervo, de un siervo con su amo, e incluso de nosotros los creyentes con seres espirituales. Comenzamos a terminar. Suena raro, ¿no? Pero es así. Comenzamos a terminar la carta de Efesios. A partir de la próxima semana, nuestras relaciones. Quiero decir esto, hermano. Cuando el apóstol Pablo dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios, no significa que como padres debemos negociar con nuestros hijos, o que como trabajadores, porque ya no hay esclavos, ¿no? Ya no hay siervos, como trabajadores debemos negociar con nuestros patrones. Mire, patrón, no me gustó lo que usted me dijo, así que creo que no lo voy a hacer. Si usted, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Si yo le digo eso a mi jefe en el colegio, mi jefe me va a decir: muchas gracias, Gonzalo, por los meses que trabajamos juntos, pero hasta aquí nomás llegó nuestra relación laboral. Como hijo no podemos decir eso, ¿no? Como padre no podemos decir eso. No negociamos pero no negociamos con nuestros hijos. Y eso es algo que vamos a aprender. Eso es algo que vamos a aprender de aquí para adelante. ¿Sí? Vamos a orar y terminamos.